Tengo aquí la pregunta de un anónimo o anónima y es, ¿puede una mujer usar pantalón para hacer ejercicio? Me gustaría primero introducir una pequeña explicación a la pregunta, antes de dar la respuesta a la pregunta, porque en algunas respuestas que ya hemos subido al internet, para algunos cristianos, las preguntas que han hecho algunos y también la respuesta de paso, pues se les han hecho unas exageraciones. Como por ejemplo aquella pregunta que respondimos, si puede un cristiano ir al gimnasio. Entonces, entra un cristiano que su nivel de santidad es muy limitado y para él puede hacer tantas cosas excepto robar, matar, secuestrar, etcétera. Y aquellas cosas sobre las que luego nos llegan preguntas, para ellos son cosas triviales. Para esto es importante que yo explique lo siguiente. Hay que entender a la persona que hace la pregunta desde qué ángulo la está planteando, porque hay doctrinas en el cristianismo que exigen mayor santidad que otras. Hay algunas doctrinas que te dicen que ir a un baile de mundanos, de pecadores, es pecado, y hay otras iglesias donde te dicen que no es malo siempre y cuando no hagas esto y lo otro, pero tú puedes ir y bailar y convivir y demás. Entonces, estas preguntas van a ser para algunos una exageración. Entonces, la pregunta de nuestra hermana o de nuestro hermano, quien esté haciendo la pregunta, va a sonar pues hasta fanática. ¿Hasta dónde han llegado estos exagerados ahora? Ahora sucede que no puede usar un pantalón de ejercicio. ¿Cómo es posible? Y no ha de faltar quien se escandalice. Pero es muy probable que la pregunta viene de alguien que comparte la visión nuestra de que una mujer no puede usar pantalón. ¿Por qué razón? Tenemos Deuteronomio 22:5, donde dice que la mujer no usará el hábito del hombre y el hombre no usará el hábito de la mujer. Dios no está de acuerdo que en las prendas, eso no tiene nada que ver con cuestiones de moralidad, está hablando de las prendas, la forma en que se viste el hombre. El hombre no debe de vestirse como la mujer y viceversa, la mujer como el hombre. Entonces nosotros creemos firmemente que cuando una mujer usa la ropa o el atavío de un hombre, está cometiendo un grave pecado, porque la Biblia dice, abominación a Jehová tu Dios es quien tal hace. El reto que tenemos ante una enseñanza como esta, principalmente se divide en dos. Uno es, ¿está vigente ese mandamiento? Porque eso se dijo en la ley. Ahora estamos en la gracia. Y el segundo, o la segunda parte de este reto, es, pero ¿cómo puedes probar que el pantalón es una ropa de mujer? Si hoy en día hacen pantalones para mujeres. Entonces, allí es donde tiene origen la pregunta de nuestra hermana. Respondamos la primera parte del reto. ¿Es acaso eso exclusivo de la ley? A mí las personas que me han refutado, y aún las que no me han refutado, que han explicado que eso no puede estar vigente porque ese es un mandamiento que compete exclusivamente a los ritos que Moisés enseñaba, y uno de ellos, por cierto, es Armando Alducin. A lo mejor muchos piensan que ya la tengo contra él, pero ya le eché el ojo. Sí, es que es mucha gente la que lo sigue y casi es San Armando Alducin, porque lo que él diga es casi decreto papal. ¿Sí? Si él lo dijo, punto. Y luego, como nos encontramos constantemente con sus opiniones, sus ideas,
Entonces, pues sale a colación el comentario, ¿no? Exactamente. Y él, por ejemplo, dice que él explica algo como esto. Ahorita no lo recuerdo a la letra, pero a fin de cuentas es algo como esto. Dice, que una mujer use pantalón basándose en Deuteronomio 22:5, entonces también no debería de vestirse de lino y de lana, porque ahí junto con ese mandamiento viene ahí la escritura: no mezclarás lino con lana. Viene por ahí una enseñanza sobre no sembrarás semillas mixtas, etcétera. Y bueno, a mí la verdad esa explicación que él da se me hace demasiado pobre. Es más, ni siquiera podría considerar que es una respuesta teológica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, quien estudia bien la Biblia, sabemos que la ley de Moisés está dividida en 3. Tenemos 3 tipos de mandamientos en la ley de Moisés. Tenemos mandamientos rituales, tenemos mandamientos legislativos o cívicos y tenemos mandamientos morales. Cuando tú analizas la ley de Moisés, no están todos estos mandamientos en orden, un esquema. Del lado izquierdo están los mandamientos morales, al centro están los mandamientos cívicos, del lado derecho no están así, están todos diluidos. Pero a fin de cuentas, toda la ley de Moisés, la Torá, tiene estos 3 tipos de mandamientos: mandamientos morales, mandamientos rituales y mandamientos legislativos. Tener en mente cuando uno esté leyendo la ley que todos los mandamientos pueden caer en alguno de estos 3 grupos. Exactamente. Entonces, ¿cómo les encanta a los que le sacan vuelta a este tema de la vestimenta decir que el fin de la ley es Cristo, estamos bajo la gracia, ya no podemos vivir esa ley, o esa explicación que es absurda, que de Armando Alducin y dan también muchos pastores? Si vamos a vivir ese mandamiento de no vestir al hombre como la mujer y la mujer como el hombre, tenemos que vivir lo de las semillas, tenemos que vivir lo de los huevos cuando te encuentras un nido, etcétera. Tenemos que vivir esas cosas. No puede ser esa explicación lógica, porque cuando hablamos de la vestimenta de un hombre y una mujer, eso tiene que ver con un mandamiento moral. Y si la vestimenta no fuera importante para Dios y no entraría en una categoría moral, entonces Pedro no hubiera hablado de la vestimenta, Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 no hubiera hablado de la vestimenta, pero ellos tocan el tema de la vestimenta, el aspecto de un cristiano y de una cristiana, porque eso tiene que ver con mandamientos morales. Lo que caducó, lo que fue desplazado son los mandamientos rituales. Nosotros ya no necesitamos degollar al cordero, no necesitamos ofrecer una libación de vino, nosotros ya no necesitamos cocer panes sin levadura, nosotros ya no necesitamos practicar aquellos ritos, porque todos esos ritos se cumplieron en la persona de Cristo. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 5, refiriéndose a practicar la Pascua. ¿Qué involucra practicar la Pascua? Sacrificar al cordero. Pero antes de sacrificarlo hay que lavar al cordero, observarlo que sea perfecto. Hay que preparar panes sin levadura durante 7 días. Ya no hacemos eso porque dice Pablo, nuestra Pascua ya fue sacrificada. ¿Y quién es nuestra Pascua? Cristo. Entonces, todos los mandamientos de la ley ritual, no moral, la ley ritual, ya caducaron. Pero la vestimenta no es un mandamiento ritual, sino moral. Ya no estamos bajo las leyes civiles. Ya no vamos a ir ante un sacerdote a que nos juzgue cuando tengamos un problema entre tú y yo, como lo hacían los hebreos. Ellos tenían que presentarse ante los sacerdotes, quien eran los que hacían la función de un juez, y dictaban quién estaba en lo correcto y quién no estaba en lo correcto. Cuando ellos tenían un conflicto de préstamo, cuando se heredaban una tierra, cuando había dudas sobre un asesinato, quién lo cometió, quién no lo cometió, huían a la ciudad refugio y ahí los sacerdotes examinaban el caso. Esos son mandamientos legislativos, correcto. Esos no pasaron a nuestra época. Y qué interesante, porque
si tomamos cuidado, esto que usted está planteando, tanto de mandamientos cívicos como de mandamientos rituales, en el Nuevo Testamento ya no se les da continuidad, porque han sido totalmente sustituidos, por un lado el Señor Jesucristo y por el otro lado lo que llega a mencionar acerca de la ley Pablo. Me refiero en cuestión de que hagamos caso a nuestras autoridades terrenales. ¿Es correcto? Así de sencillo es como podemos darle todavía validez a Deuteronomio 22:5. Ahora, si alguien quiere que lo contextualice con el Nuevo Testamento, aparte de las dos escrituras que ya cité, 1 de Timoteo capítulo 2 y 1 de Pedro capítulo 3, yo también puedo citar Mateo capítulo 5 del versículo 27 en adelante. Jesús dice: cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Por qué razón los judíos, o en particular las mujeres judías, cuidan tanto su cuerpo? Porque el problema de la codicia ya está trazado como un mandamiento, como una medida de precaución desde los 10 mandamientos. Desde allí ya cuando dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni esto, ni lo otro, ni aquello. Entonces, la única forma en que la codicia puede tener vida es cuando una mujer muestra su cuerpo, cuando una mujer exhibe aquellas partes que despiertan la lujuria en el hombre. Por lo tanto, una mujer debe vestirse con pudor y modestia, dice el apóstol Pablo. Así que el tema de la vestimenta es importante porque de esa forma Satanás, si logra vestir mal a una mujer, puede llevar a infinidad de hombres a la codicia, lo cual Jesús dice que es el equivalente a un adulterio físico. Él está diciendo: ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿A qué se refería? Un acto físico, sexual con una mujer. Pero yo os digo, cualquiera que codicie una mujer. Por lo tanto, el mandamiento para la mujer es que se vista con pudor, con modestia. Y si juntamos eso con el mandamiento: no vestir el hombre traje de mujer, ni la mujer traje de hombre, la ropa del hombre exhibe más partes físicas en su cuerpo, la mujer debe de ser más recatada. Había mucha diferencia, porque hay quien va a decir es que en el Antiguo Testamento o en la cultura judía, hebrea, la ropa es muy similar. ¿A poco había diferencias? Son túnicas y se tapaban, entonces pudieran apelar a eso. Y hay quien todavía va un poquito más. Excelente ejemplo das, porque hay quien lo dice, y hay quien va un poco más lejos y dice: si ese es el caso, pues vamos a vestirnos con túnicas. Pero Jesús, aunque usaba túnica, él usaba vestimenta de hombre. La túnica en Israel se diferenciaba de un hombre a una mujer en lo largo, en el pliegue y en el color de la tela. Así que para el judío, para nosotros es igual acá en Occidente, pero para el judío, como para un musulmán, quienes también algunos de ellos todavía en siglo XXI usan túnicas, ellos saben distinguir claramente cuál es la ropa del hombre y cuál es la de la mujer. Ahora, ya que estamos aquí en materia y estamos sí, claro, encarrerados, entonces viene ahora el argumento, la segunda parte. Y esto me lo dijo un hermano que el Señor lo ha usado en las predicaciones. No, él no se considera predicador, pero lo aprecio y lo estimo mucho. Él es de Querétaro, pero su mujer se viste con pantalón, y una ocasión me sacó la objeción. Dice él: mi esposa usa pantalón de mujer. Aquí la cuestión ahora es analizar si existe tal vestimenta en Occidente. ¿De dónde toma la cultura occidente? ¿De dónde la toma? Nosotros que conocemos la historia de México sabemos que del siglo XV hacia atrás nosotros venimos de las culturas mesoamericanas, sea la azteca, la maya, la tolteca, etc. Entonces nosotros fuimos
permeados por la cultura europea. En el caso de México, fuimos bautizados como la Nueva España. Por lo tanto, tenemos un parámetro para distinguir cuál es la vestimenta. La cultura nos la trajo España en el caso de México y también de algunos países sudamericanos. En el caso de Estados Unidos, su cultura es inglesa, viene de Inglaterra. Ellos fueron conquistados por los ingleses. Entonces, cuando tú te preguntas si existe pantalón de mujer y examinas del siglo XV hacia adelante, tú te vas a dar cuenta que la mujer hasta el siglo XX, y para ser todavía un poco más preciso, por ahí de 1920 en adelante, empieza a existir esa prenda, que es lo que le llaman pantalón de mujer, pantalón femenino. Y esa prenda de pantalón de mujer, en realidad, no es ni siquiera de la cultura. Eso es una contracultura. Y eso fue introducido por causa de que tenían que vestir a las mujeres que mandaban a las fábricas en la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, los pantalones que usaban eran pantalones de hombre, no eran pantalones de mujer, porque no se había adaptado del todo el término. Correcto. Después, entonces, ahora sí, se modaliza ese pantalón de hombre en la mujer. Esto es, se instituye como una moda, como son los aretes, como es el que una mujer fume, como es el que una mujer se corte el cabello, se pinte. Todas esas son modas, no es una cultura. Y ahora aquí nada más una nota, que también parte de estas modas eran representativas de la autoridad del hombre, como el cigarro y como el pantalón. De hecho, esto no lo decimos los cristianos, esto lo dicen los sociólogos que han estudiado los movimientos feministas después de la segunda mitad del siglo XX. Correcto, porque ya lo acabas de mencionar, todo eso está conectado al feminismo. La mujer, en una forma de rebelarse y decirle al mundo, somos igual que los hombres, esto es, vamos a tomar prestado lo que ellos hacen para que vean que nosotras, we can do, nosotros podemos hacerlo también. Claro. Entonces, creo que tenemos sólidos fundamentos en el Antiguo Testamento, sólidos fundamentos en el Nuevo Testamento, y tenemos la historia que avala que no existe tal cosa como pantalón de mujer. Esa es una moda que han abrazado las cristianas y que por lo tanto no es correcto que una cristiana use pantalón porque esa es vestimenta de hombre, que de 1920 en adelante se instituyó en la sociedad como algo normal, pero no lo es, y que los cristianos, o en particular las cristianas, no pueden usar esas prendas porque es de hombre. Son de hombre. Ahora sí, habiendo hecho toda esta preparación, respondamos la pregunta de nuestra hermana. Adelante. ¿Tiene sentido, después de toda esta explicación, que nuestra hermana pregunte, ¿puede una mujer usar pantalón para hacer ejercicio? O como le quieran llamar, pants, no sé. Mayón. Sí. Ok, mi respuesta es muy corta, pero era importante dar toda esta introducción para que se entendiese, principalmente a nuestros críticos, que de todas maneras nos van a criticar. Así que yo diría, no es correcto que una mujer use pantalón de ejercicio. No es correcto. Es muy similar a cuando alguien pregunta, ¿puedo usar pijama para dormir? Una hermana me hizo esa pregunta, ¿puedo usar pijama en lugar de solo una bata, que es lo que se usa para dormir? ¿Puedo usar pijama? Sería, yo le di la respuesta, quien me hizo esta pregunta, ¿puedo hacer pijama para dormir? Al cabo solo va a ser para dormir. Le digo, sería muy parecido a que me preguntara a su esposo, ¿puedo fumarme un cigarrito antes de dormir? Nada más para dormir. Me siento más relajado. Sí. Entonces me están pidiendo permiso para pecar nada más en la noche. Sí, recordemos que ahorita uno de los fundamentos, el segundo fundamento que dio, aunque es
digamos, una situación que envuelve a lo secular, finalmente la ropa de hombre en mujer es una abominación delante de Dios, y de ahí podríamos partir para decir, bueno, pues nada más somos abominables para Dios pues en la cama. Exactamente, y durante la noche. Sí, nada más. Entonces, no puede ser nuestra hermana abominable en el gimnasio o cuando haga ejercicio, ni puede ser abominable en la noche. Por lo tanto, la respuesta sería no puedes usar una mujer ropa de ejercicio que sea de hombre. Nos hacen aquí una pregunta aquí mismo en cabina. A ver. Y esto es, ¿cuál sería la forma en que una mujer pueda hacer ejercicio, una mujer cristiana en particular, por causa de que pues la falda larga para ellas les es incómoda en ciertos movimientos? Pero yo creo que en una situación donde alguien tiene que hacer ejercicio, tendría que escoger una de estas dos opciones. Una de ellas, limitar sus ejercicios a los que ella pueda practicar con su falda. Sé que no será igual y sé que tendrán algunos retos. O lo segundo, hacerlo en privado, en su cuarto, para que ya ella pueda acomodarse de la manera que se sienta mejor, y de tal forma en que pues nadie la vea y ya con esa libertad haga sus ejercicios. Yo creo que esa sería la manera más apropiada para una cristiana. Quizás podría ayudarles. En este tiempo han salido tantas tecnologías, inclusive para las telas, que hay telas muy, muy flexibles, precisamente diseñadas para los deportistas. Creo que si por ahí hay alguna hermana que sí quisiera hacer ejercicio dentro de su casa, podría adquirir de estas telas y hacerse una falda precisamente con estas telas para que no hubiera ningún problema de flexibilidad en la tela. Pues ese sería nuestro consejo para ellas. Muy bien, apologista, ya encontré.